Ok, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotras, gracias por venir a conocer a nuestra robot. Se llama Lavot y eso es lo que vamos a contar hoy. Vamos a contarles de un proyecto que a nosotros nos ha hecho muy orgullosas y muy contentas. Yo me llamo Paula Molina, soy periodista, trabajo en radio y colaboro en distintos medios. Francisca Skoknich es también una de las 3 mamás de este robot que se llama Lavot. Francisca Skoknich tiene una amplia trayectoria en el periodismo de investigación, forma parte de un sitio pionero de periodismo investigativo en Chile que es CIPER y es bien conocida aquí en el Premio Gabriel García Márquez. Y nos acompaña a la distancia desde Santiago de Chile Andrea Insunza, que es la tercera de nosotras, que es también una periodista con larga trayectoria en el periodismo de investigación también, Francisca, ¿no? Así que nosotras somos las creadoras de Lavot. Para empezar a conversar de Lavot y para que empiecen a imaginar cómo funciona, Lavot está con nosotros, nos va a mandar unos mensajes y quiero que me ayuden a responderlos. Viene en cualquier momento, se está preparando. Ok. Esta es nuestra bot. Imaginen que ustedes ya están conectados con la bot a través de Telegram o de Messenger, que son las 2 vías en las cuales ella funciona. Ustedes han recibido algunas historias de ella. Esta es la última que les mandó, porque hoy día es un día muy importante para nosotros en Chile. Un 5 de octubre de 1988, en Chile se votó no a la continuidad del general Pinochet en el poder y llegamos a la democracia. Así que si ustedes estuvieran conversando con la bot de antes, esta habría sido lo último que ella les habría mandado. Y luego la bot los está saludando, les dice: hola, hablemos de tú a tú porque a eso me trajeron. ¿Qué le respondemos a la bot? Que tiene 2 opciones para responder. Ustedes pueden apretar este botón o este botón. Este de acá. ¿Qué dice ese botón? Hola o bienvenida. Este dice bienvenida. Ok, bienvenida. Clic. Le damos al bienvenida en el teléfono. Entonces ella te dice: antes de hablar de periodismo, quiero saber cuál es su robot favorito. Esta es una robot que los empieza a preguntar cosas. Es bien curiosa ella. Entonces díganme, ¿qué edad tienen ustedes? Eso les está preguntando en su teléfono. Quiero que sean honestos y que me digan qué edad más o menos tienen o cuál vamos a declarar. Pueden tener menos de 29 años, podemos tener entre 30 y 49 o podemos tener todos menos de 50. ¿Por dónde nos ubicamos? Joven. Seamos honestos, pongámonos aquí. El grupo allá está como ahí, pero nos vamos a poner todos acá, ¿ok? Le damos a la botonera nuevamente y la robot nos va a responder y nos va a decir cuál es nuestro robot favorito. Se cayó internet. Justo nuevamente. Bueno. ¿Quién maneja la red de la sala? Bueno, lo que haría la robot cuando vuelva a internet es decirles en su teléfono, de acuerdo a la edad que ustedes marcaron, cuál es el robot que a ustedes mejor los identifica. Y ese robot da una idea respecto a quién eres tú. Y de esa manera la robot te empieza a contar una historia que se parece más a tus intereses que aquella que sería la de personas que hubiera marcado otra edad. Ahora, hay un truco aquí. En el fondo la robot le va a contar a todo el mundo la misma historia y le va a entregar a todos la misma cantidad de información. Pero la sensación que ustedes van a tener es que la robot les está hablando específicamente a ustedes. Y esa es en parte la magia de nuestra robot Lavot. ¿Funciona esto? Funciona muchísimo. De hecho, estamos acá porque nos ganamos el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, que es el premio al periodismo más prestigioso que se entrega en Chile y que en parte como integrante del premio es que se nos invita a participar en el Festival Gabo y a estar con ustedes hoy esta tarde. ¿Volvió la robot? ¿Volvió internet? Sí, pero no sé por qué no se ve ahí. Yo lo veo. A ver. Bueno, al final de la presentación... ¿Quién no tiene internet? ¿Quién no tiene internet? Si él no tiene internet tampoco funciona. Ok, bueno, vámonos a la presentación. Ya podemos volver a esto sobre el final y vamos a ver cuál era el robot que les correspondía a cada uno de ustedes. Ahí está. ¿Llegamos? Ok. Ustedes saben cómo pronunciar Arturito y Citripio, ¿o no?
Es un robot que conocen ese robot. Les dice, ustedes pasaron parte de su niñez o de su juventud en los 80. Eso también tendría que ver con su edad. Y a partir de eso, ya que nos conocemos un poco más, les cuento quién soy yo. Soy la bot, el primer chatbot de noticias en Chile. Me gusta la información, me gusta hablar contigo. El robot les pregunta... ¿Qué sabes hacer? Le preguntas tú. ¿Qué sabes hacer? No. Y en cualquier momento cuando funcione, que se va a demorar un poco más, les va a decir, si nos conectamos, les voy a mandar datos, les voy a mandar gráficos, les voy a mandar análisis breves y precisos sobre actualidad. Es súper buena la oferta. ¿Te gustaría hablar conmigo? Le podemos responder sí o un sí con corazón. Le mandamos un sí con corazón. Y aquí comenzamos nuestro viaje. De esa manera, más o menos uno se conecta con la bot y de esa manera uno conversa con la bot. Y ahora nos vamos a la presentación y ahora les voy a contar cómo fuimos desarrollando este proyecto y qué lecciones pueden sacar ustedes, qué preguntas pueden sacar ustedes de cómo nosotras trabajamos. ¿Nos vamos a la presentación? Ok. Aquí está la bot. Esa es su carita. Ahí está con sus ojos, su capucha blanca. ¿Alguien recuerda Meteoro? ¿Alguien conoce un robot que se llama Meteoro? Lo vean ya. Se parece un poquitito como en la cabecita, tiene algo de eso. Nosotras somos 3, ¿no? Buscamos alguna imagen que pudiera de alguna manera demostrar que somos 3 mujeres que no nos conocíamos las 3 personalmente, no éramos amigas permanentemente, pero sí conocíamos nuestro trabajo y admirábamos mutuamente nuestro trabajo. Por lo tanto, de alguna manera estábamos conectadas y teníamos la intención de desarrollar algo nuevo. Sentíamos que en Chile había mucho espacio para desarrollar innovación. Por lo tanto, decidimos, en una de las entregas del Premio Periodismo de Excelencia, la Universidad Alberto Hurtado, que es muy importante porque de alguna manera es como este encuentro. Es un lugar donde los periodistas y las periodistas nos reunimos, conversamos de esas cosas que a los demás aburren un poco, pero que a nosotros nos gusta un montón hablar. Por lo tanto, es un espacio donde uno tiene el lugar para explayarse en estos temas. Y decidimos que íbamos a hacer algo juntas en innovación. Pero no sabíamos bien qué. Podría haber sido un newsletter, podría haber sido una curatoría, podría haber sido un podcast, podría haber sido un robot. Pensamos en distintas opciones. Ahora, cuando decides trabajar juntas y cuando vas a ver por dónde vas a innovar, tienes que estar atento y atenta a cuáles son las necesidades que estaban circulando. O sea, ¿qué era lo que faltaba? Y lo que nosotros veíamos que faltaba era, como les decía, que había mucho espacio para innovar que no se estaba ocupando. Que habían lenguajes nuevos, que habían plataformas nuevas y nosotros sentíamos que nosotros como parte de las periodistas en Chile, de los medios de comunicación en nuestro país, no estábamos aprovechando todos esos espacios, que había espacio para crecer. Por lo tanto, teníamos que empezar a identificar algún lugar donde quisiéramos trabajar. Ahí está. ¿Alguien conoce ese robot? Ese robot se llama PolitiBot. Es un robot español que, como la bot, se distribuye por Messenger y por Telegram. Y las 3 éramos muy admiradoras de PolitiBot. Y por lo tanto, cuando empezamos a pensar qué proyecto hacer, una alternativa era hacer un robot como PolitiBot. Y tuvimos la buena suerte de que los españoles, creadores de este robot, anunciaron en una entrevista que iban a empezar a proveer a gente que quisiera tener robot y arrendar la plataforma. Entonces nosotros dijimos, esta es nuestra oportunidad. Y los contactamos y les hicimos una oferta y les dijimos, queremos ser su bot de prueba. Arriéndennos la plataforma y nosotros vamos a hacer un robot. Inmediatamente dijeron que sí y así comenzó a gestarse la bot. Pero tenía que ser un robot distinto a PolitiBot, que como lo ven es un robot muy tradicional. Entonces empezamos a preguntarnos qué características tenía que tener este robot. Y pensamos inmediatamente en algo como más futurista, más moderno. No sé si han visto WALL-E. Probablemente por la edad conocen más que otros robots. Pensamos en Eve, ese adorable robot que se enamora de WALL-E. Y una agencia de diseño amiga que se llama Drilo empezó a trabajar junto a nosotros y nos creó a la bot. Ya tenía una carita, existía, pero había que darle una personalidad y empezamos a pensar cómo es la bot. Y la primera característica que decidimos que tendría era que iba a ser mujer. Robot, por solo la palabra robot, es por defecto hombre.
y nosotros éramos 3 mujeres periodistas, por lo tanto tenía que ser una mujer. Y la bot, el nombre, inmediatamente sugería eso, que era una robota. Y nuestra robota tenía que ser como nosotros, periodista, curiosa, le gustan mucho los datos, es bien estudiosa, Matea, pero al mismo tiempo es simpática, es adorable, porque en el fondo tenía que generar una empatía con la gente a la que le iba a contar la historia. Y así de a poco fuimos creando la personalidad de esta robot, que ya empezó a tomar vida propia y se independizó de su viejo amigo Politibot. Todo esto fue hace exactamente un año, en octubre de 2017. Se acercaba en Chile un periodo electoral y nos dimos cuenta que era un buen momento para lanzar a nuestra robot. Eran unas elecciones bastante particulares. Todo iba a cambiar. Había un nuevo sistema electoral, había nuevos distritos electorales, había también nuevo sistema de cuotas para las mujeres y nuevo sistema de financiamiento. Nosotros somos periodistas, nos consideramos bastante informadas, pero nos dimos cuenta que ni siquiera nosotros conocíamos bien en qué consistían todos esos cambios, que había un déficit de información que la gente necesitaba tener. Y por lo tanto nuestra primera meta fue estudiar, reportear y buscar la forma de contarle a la gente qué eran esos cambios y cómo les influían en sus vidas, porque tenían que tomar decisiones, elecciones presidenciales, tenían elecciones parlamentarias y también de consejeros regionales. Por lo tanto, creíamos que era muy importante el trabajo que nuestra robot podía hacer. Y de a poco fue tomando forma y en la práctica contó 4 tipos de historias. Uno tomó las herramientas del periodismo de investigación para contar historias a través de este chat. Por ejemplo, esa historia que ustedes ven ahí, la resolución de la pantalla no es muy buena, pero en el fondo tomó las declaraciones de patrimonio de los candidatos presidenciales y no se contentó con reproducirlas, sino que fue y investigó. Si decía que tenía una casa, te decía, buscábamos quién la compró, cuánto pagó, cuándo la compró y así, y te iba entregando información. Tiene la gracia esta plataforma que te entrega la información de manera bien sintética, pero te permite profundizar. O sea, si tú quieres saber más sobre el patrimonio de alguno de los candidatos, te deja un link en el cual tú puedes seguir informándote. Después, contó un tipo de historia que hemos llamado crónicas y que son historias en el amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, contó la historia del voto en Chile, que puede parecer una cosa muy de historia, como en el sentido de historia de Chile, pero la verdad es que había hitos muy importantes y, por ejemplo, profundizó en la historia del derecho a voto de la mujer, que es bastante reciente. Recién en el año 1952 la mujer tuvo derecho a voto en Chile. Y para nosotros era muy importante porque uno de los temas de nuestra agenda periodística es eso, el poder, el rol de las mujeres, el poder y cómo ha aumentado su presencia, influencia en la sociedad. Por lo tanto, este es el otro tipo de historia, crónica. Un tercer tipo fueron los llamados explainers. Yo no sé cómo es en el resto de América Latina. En Chile es un género que se utiliza muy poco y que el periodismo estadounidense ha desarrollado mucho. Básicamente consiste en tomar en cuenta que el periodismo no es solo noticias, no solo la novedad. Para entender las noticias la gente tiene que saber un contexto y hay muchos temas que son muy complejos y que la gente, nadie se los explica bien. Por lo tanto, es un rol del periodismo explicar y darle las herramientas a la gente para que tome decisiones. Aquí, por ejemplo, está explicando el nuevo sistema electoral, cómo funciona la cifra repartidora y ahí vemos un GIF de una famosa actriz tratando de pensar cómo funciona este sistema. Y el tercer tipo de historia que contó utiliza el periodismo de datos. Nosotros tenemos la suerte en Chile de que a estas alturas el servicio electoral tiene en línea mucha información, que básicamente son unos Excel gigantes que por sí solos no dicen nada. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos toda esa información, cruzamos datos y encontramos historias para contarle a la gente. Esa historia que ven ustedes ahí, por ejemplo, se llamaba El candidato de la bolsa. ¿Qué hicimos? Nos contactamos a un amigo que es desarrollador y le pedimos ayuda para cruzar esos datos de los quienes aportaban dinero a los candidatos presidenciales y cruzarlo con quienes eran los directores de empresas en bolsa, a quienes le estaban poniendo su ficha a los empresarios, los dueños de las grandes empresas. El resultado, ustedes sí alcanzan a ver que en el gráfico de barras hay uno que destaca mucho. Bueno, ese fue el que ganó las elecciones, el candidato de la bolsa. Y así muchas historias como esa.
¿Por qué lo hicimos así? Hay muchas formas de contar historias, ¿no? Bueno, había algunos datos que avalaban la idea de esta plataforma. Uno es que Chile es uno de los países con mayor penetración de Internet en América Latina. 77% de la población tiene acceso a Internet. Dos, hay un alto consumo de noticias online. Si se fijan, el 89% de la gente declara consumir noticias online, muy por sobre de la gente que declara informarse por televisión y de la gente que declara informarse a través de la prensa. Pero hay otro dato que es muy relevante para nosotros y que tiene que ver con de qué forma consumen noticias online. El 81% de las personas declara hacerlo a través de sus teléfonos celulares. Y además, el 68% lo hace a través de Facebook y el 36% a través de WhatsApp. De hecho, entre todos los países que mide este informe anual del 2018 del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Chile es el país en que la gente más declara informarse a través de las redes sociales. Por lo tanto, esta plataforma resultaba ideal para aprovechar todas esas características que ya tiene la gente. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, cuando ustedes iban a un bar, era un poco así la situación, ¿no? Conversaban y se reían. Ahora, ¿qué pasa después de 10 minutos? Bueno, pasa esto. Están todos mirando sus celulares. Por lo tanto, nosotros creemos que es una responsabilidad de los periodistas estar donde está mirando la gente. Si la gente está mirando los celulares y tú no miras y no envías la noticia a través de los celulares, estás en el fondo siendo negligente a la hora de tratar de llegar a tu audiencia. Creemos que es información relevante y por lo tanto tienes que hacer todos los esfuerzos posibles para que la gente te lea, esté donde esté. Existe un poco el prejuicio de que a través de los celulares y de las redes sociales solamente se puede entregar información muy simple y gatitos y cosas livianas, ¿no? Lo que nosotros tratamos de demostrar con este proyecto y como vieron el tipo de historias que contamos es que eso es un error, que se pueden contar historias complejas, historias importantes, historias que sirven para tomar decisiones. Y para hacerlo ocupamos dos plataformas. La primera es Telegram, que es el que ustedes vieron ahí, que es un servicio de mensajería bien parecido a WhatsApp. Y la segunda es Messenger de Facebook. Por la alta penetración de Facebook en Chile, nosotros pensamos que la mayor parte de nuestros seguidores iban a usar esa plataforma, pero el boca a boca funcionó porque se ve mejor en Telegram y mucha gente descargó la aplicación solo para poder recibir historias de la robot. Bueno, no se ve muy bien, pero en el fondo lo que les quiero contar ahí es cómo se cuentan las historias. Lo primero es que son mensajes cortitos, por lo tanto nos exigió aprender un nuevo idioma, cómo contar las historias en menos de 200 caracteres por cada idea, ¿ok? Luego ocupamos emojis, que es el lenguaje de los millennials, como muchos de ustedes ven, y la idea es ocuparlos como de manera informativa, no solamente como una entretención o una expresión de sorpresa, sino que usarlos de una manera en que ayudaran a entregar información. Y en la tercera forma de entregar información es a través de los GIF, que además alivianan un poco la historia y la gente se ríe y ayudan como a... le dan un poco más como de contenido que sustenta esta personalidad de esta robot que es divertida, ¿no? Y esto es lo que les tratamos de mostrar al principio con los robots. Estas eran las tres alternativas de robot. Una era el de Viaje a las Estrellas, creo, el segundo era el de la Guerra de las Galaxias y el tercero era Eve y Wall-E. ¿Por qué es importante? La gracia de esta plataforma y el hecho de que sea un robot es que uno puede enviar historias personalizadas. Entonces, por ejemplo, esta historia que ustedes están viendo ahí tenía que ver con qué decían las encuestas respecto a las elecciones. Ustedes saben que las elecciones, o sea, las encuestas dividen por grupos etarios, ¿no? Cómo van a votar los menores de 29, los menores de 39, los mayores de 50, etc. Y podríamos haberlo dicho de esa forma, pero al preguntarle a la gente, primero lo livianas enviándole el robot, te hace sentir identificada, y luego le das la información de lo que dice la encuesta para tu grupo etario. Al final, es una forma de personalizar la información. Al final de la historia todos reciben más o menos la misma información, pero el camino que siguen, que es un poco parecido a unos libros que había cuando yo era chica, no sé si ustedes los conocieron, que era como Construye tu propia historia, es un poco ese juego y hace a la gente sentirse dueña de la historia que se está contando. Tú estás conversando con la robot y estás tomando decisiones con respecto a la información que vas a recibir.
Ah, ok. Entonces, así es como la diseñamos, ese es el lenguaje, estas eran las ideas que nos pusimos como meta para trabajar. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue, Robot? Que era súper importante. Una de las cosas que hemos aprendido en este proceso es que innovar, crear algo nuevo, es una cuestión que es satisfactoria per se. Pero como estamos en el periodismo, necesitamos que esas innovaciones además tengan impacto en la misión que cumple el periodismo, ¿no? Que es, y en la que nosotros creemos, que es mejorar el debate público, tener comunidades mejor informadas, poder construir sociedades más democráticas. Entonces el impacto es una cuestión importante, no es nada de menor. Ahí hay una mujer periodista trabajando, es parte de un documental y es una imagen real. Lo primero que vimos midiendo el impacto que iba teniendo este robot fue qué pasaba con los medios de comunicación. Y hay que decir que los medios de comunicación en Chile fueron muy generosos con la bot. Este era un proyecto autofinanciado. Estábamos nosotros pagando con nuestros ahorros y por lo tanto no podíamos, por ejemplo, hacer una campaña de marketing para la bot. Además, nosotros tenemos otros trabajos, por lo tanto tampoco teníamos recursos de tiempo ilimitado para dedicarle. Pero ¿qué pasó? Que llamó muchísimo la atención la robot en los medios de comunicación y empezó a circular esta historia de esta robot que entregaba noticias políticas. Ahí generaba una serie de cuestiones, yo creo que se fueron combinando, ¿no? Que la información se entregaba de forma gratuita, que sus creadoras eran 3 mujeres, que el robot llegaba a los teléfonos de las personas. Hubo un montón de cosas que llamó la atención en los medios de comunicación. Y eso nos permitió que más gente conociera a la robot. Por lo tanto, fue también una cuestión súper positiva. Este es un artículo que aparece en un diario, la verdad, apareció en los principales diarios del país, apareció en las principales radios del país y luego empezó a aparecer en una serie de medios digitales, algunos especializados en innovación o en tecnología, cuestión que a nosotros nos enorgullecía muchísimo. Tanto fue el impacto que finalmente la propia robot empezó a responder entrevistas, cosa que era muy especial porque te das cuenta de que tú creas algo y luego esa creación de alguna manera tiene como su propia personalidad. Una segunda forma que nos llama la atención respecto a cómo impactó la robot es en la forma en que las personas empezaron a conectar con ella. Y esto es muy singular porque la robot, por la forma en la que escribe y por los mensajes que te manda directos y por las opciones que te da de responder, lo que empieza a generar es la ilusión de una comunicación con alguien que tú conoces. Y se empezó a generar una personalidad para la robot que era efectivamente la que nosotros habíamos diseñado. La Francisca dijo que se parecía a nosotros, en realidad se parece a lo mejor de nosotros, ¿no? Porque no, es más simpática que nosotros, es más informada que nosotros, es más trabajadora que nosotros. Y la gente se empieza a relacionar con ella. Y esto lo sacamos de Twitter y realmente a nosotros nos emocionó porque este tuitero dice, me siento un poco así cuando hablo con robot, la bot. Y muestra esa escena de la película Hair, ¿se acuerdan? Que él de alguna manera se enamoraba. Nosotros no queremos que nadie se enamore del robot, pero lo que les decimos es que hay un propuesto matrimonio. Le han propuesto matrimonio. Pero lo interesante es que rápidamente estaba generando una conexión emocional con la audiencia y las conexiones emocionales son súper fuertes. ¿Cuál era el paso siguiente entonces? La robot empieza a influir. Aquí están algunas de las reacciones en redes sociales de la robot. Esto que ven allí son los gráficos que prepara la robot, porque cuando la información es en materias, por ejemplo, de patrimonio de los candidatos o en financiamiento de la campaña, financiamiento de campañas políticas, algunas veces puede ser un poco árida de leer. La robot hace visualizaciones de esos datos y eso permite que la información, como todos sabemos, se entregue de manera muy rápida y muy efectiva. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a compartir las visualizaciones o empieza a compartir pantallazos de lo que la robot dice o dice, esto me lo contó la robot, yo sé esto porque me lo contó la robot. Y por lo tanto se empieza a generar influencia en redes sociales. Y eso es súper interesante porque a diferencia de Las Vegas, lo que pasa en redes sociales no se queda en las redes sociales. Y el paso siguiente era súper interesante porque esta información volvía a los medios de comunicación. Y aparecía en los medios de comunicación reelaborada, se le buscaban otras aristas, se citaba la bot. Este es uno de los temas que hizo la bot. La bot entrega una historia analizando los datos respecto a, según las comunas de Chile y sus ingresos, en qué comunas se votaba más y en qué comunas se votaba menos. Lo que descubrió la robot es
que en las comunas más pobres la participación era menos en la segunda vuelta de la presidencial. Y eso lo toma un medio de comunicación. Por lo tanto, de alguna manera, lo conversábamos un poquito antes de subir aquí, se cierra un círculo, ¿no? Estos medios de comunicación que habían de alguna manera acogido esta innovación, ahora se hacían eco del interés que había generado en las personas y eran capaces de incorporar las historias de la voz en la pauta, en la agenda nacional. Eso para nosotros fue súper importante. ¿Cuál es la última parte? Ganarse los premios, que es súper buena y que tiene que ver con un reconocimiento que a nosotros por supuesto que nos alegra muchísimo, pero que tiene otros efectos que son interesantes para nosotros. Cuando tú recibes un premio, como el Premio Periodismo de Excelencia en la Universidad Alberto Hurtado, de alguna manera ese premio no solo es una señal para ti de que a lo mejor lo estás haciendo bien, sino es una señal respecto a dónde pueden ir otras personas, dónde pueden ir otros medios de comunicación. Por lo tanto, cada vez que nosotros recibimos un premio, sentimos que de alguna manera aportamos para que la innovación se incorpore con más fuerza en los medios de comunicación chilenos, por ejemplo, en los periodistas jóvenes, en los estudiantes. Quiero decir que 2/3 de la robot son profesoras, son gente que hace clases, Francisca Skotnich y Andrea Insunza en la Universidad Diego Portales, por lo tanto también están en la formación de nuevos periodistas. Y a nosotros nos gusta mucho que se reconozca que hay innovación que viene de mujeres, que no es tan habitual por lo menos en Chile, donde nosotros vivimos y que esa innovación puede tener un impacto importante. Además, fuimos reconocidas como mujeres trabajadoras por la ONG Comunidad Mujer en Chile. Fuimos invitadas a la cátedra Mujeres y Medio, que es una cátedra importante que releva el trabajo de las mujeres, y ahora nos vamos a la Universidad de Columbia, en Nueva York, que yo también diría es una universidad más o menos importante. Así que ahí vamos a estar presentando a la voz. La siguiente pregunta es ¿cómo lo logramos? ¿Por qué la robot tuvo este impacto? Y nosotros hemos identificado, creemos, 3 causas que tienen que ver con el momento, ¿no? Uno es la sensación de que esta es una apuesta arriesgada, una innovación que se sale de lo tradicional que hacen los medios. Y en Chile estamos en un momento, bueno, me imagino que saben que es un país como bien tradicional y su economía vive básicamente de extraer recursos naturales. Y por lo tanto, había como un escenario en que la gente que se arriesga a hacer cosas distintas es valorado positivamente, porque no es lo habitual. Otra cosa que estaba pasando que nos ayudó y que no estaba planificado es un clima bastante fuerte respecto a demandas de género. Era antes del Me Too, pero ya había empezado, pero había mucha preocupación por la participación de las mujeres, tanto en la política, en las empresas, en el mercado laboral, etc. Y por lo tanto, el que fuéramos 3 mujeres emprendiendo este proyecto fue como bien llamativo. Era una de las cosas que más nos preguntaban. Y el tercero tiene que ver con el momento político. Era un momento en que la información que la robot estaba entregando era muy importante para tomar decisiones y era muy distinta que la que entregaban todos los medios tradicionales, no solo por la forma, también por la pauta, también por el enfoque. Y por lo tanto fue un momento que era súper propicio para que la información que ella entregaba se viralizara. No fue calculado de esa forma, pero si nos preguntaran algún tip para emprender algún tipo de proyecto de este tipo, probablemente tomar la temperatura política, social del momento es muy clave para el feedback que van a tener de la gente. Y bueno, nos preguntamos después de las elecciones y de todo lo bien que nos fue, ¿qué hacemos? Y la decisión fue seguir adelante. Seguir adelante ¿cómo? Este era un proyecto financiado por nosotras, este es nuestro tiempo libre y por lo tanto una de las decisiones fue que había que profesionalizarlo, hacerlo sustentable. Creamos una fundación, se llama Fundación Periodística La Voz, y es el paraguas para la robot, pero con la idea de que sea un paraguas para algo más grande, que sea una especie de laboratorio, de experimentación, de proyectos, etc. El segundo paso era buscar financiamiento, no podíamos gastarnos todos nuestros ahorros, tampoco nos quedan tanto, y empezamos a ver distintos fondos para postular, y recientemente nos adjudicamos un grant de la International Women's Media Foundation, que es un grant que nos va a permitir financiar un cambio. ¿En qué consiste este cambio? Es un cambio que nos va a permitir tener casa propia. ¿Recuerdan que les contamos al principio que le arrendábamos la plataforma PolityVote? Bueno, creemos que la robot está lista para tener su propia casa. Entonces, este grant nos va a permitir, o ya nos permitió en un principio, contratar desarrolladores
que nos permiten hacer un primer proyecto hecho a la medida de las necesidades de la robot y que nos va a permitir también entregar este servicio a otra gente que quiera un robot periodístico o no periodístico. Así que si ya quieren un robot, ya saben con quién tienen que hablar. Para ello nos asociamos con desarrolladores y la idea es seguir emprendiendo proyectos innovadores y seguir teniendo nuevas apuestas. Hablemos de nuestros desarrolladores. Nuestros desarrolladores se llaman Miguel Campuzano y Jorge Pérez. Quiero estar segura de sus nombres. Ahí estamos todos juntos, hombres y mujeres, trabajando en el proyecto. Esto fue súper importante porque nosotros como periodistas estamos entrenadas en contar historias, en entregar información. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Y nosotros queríamos un robot y no teníamos o no conocíamos las tecnologías para poder hacerlo nosotras. Y nos encontramos con un equipo de desarrolladores que estaba entrenado para hacer tecnologías, que eventualmente podía ser un robot, pero ellos querían contar historias. Entonces era como la combinación perfecta. Nosotros teníamos algo que ellos necesitaban y ellos tenían algo que nosotros también precisábamos. Por lo tanto, empezamos a trabajar juntos. Y con estos desarrolladores comenzamos a presentar cuál era nuestro problema. Nosotros estamos muy agradecidas de PolityBot. Era interesante tener esta rienda y poder haber lanzado el robot. Y la verdad es que esa fue una etapa inicial muy buena para el proyecto, pero necesitábamos casa propia. Entonces les presentamos a los desarrolladores nuestro problema y ellos nos dicen que una de las cosas que facilitó la interacción es que el problema quedó claramente expresado. Nosotros le dijimos, tenemos un desarrollo, queremos tener nuestro propio software, queremos ser capaces de nosotras mismas lanzar las historias de nuestro robot, pero queremos más cosas, queremos saber quién lea la robot, queremos saber cuándo la lee, queremos saber dónde están esas personas. Todo esto respetando la privacidad, por supuesto, pero necesitamos más información de ellos, necesitamos saber cuáles son las historias que más les gustan y eso solo lo podemos conseguir si tenemos nuestro propio desarrollo. Así que empezamos a trabajar juntos. Y trabajar juntos significa estar conectados permanentemente. ¿Qué implica eso? Que estos no son unos desarrolladores que estén lejos de nosotros, a los cuales vamos una vez a la semana a preguntarles un problema. No, estos son desarrolladores con los cuales estamos conectados todo el tiempo. Por lo tanto, les podemos presentar rápidamente por chat qué es lo que se nos ocurre y ellos nos pueden responder rápidamente por chat cómo podemos solucionar el problema que tenemos, pero además qué cosas nuevas podemos hacer. Entonces hay una conversación que es súper rápida, que es dinámica y que nos permite hacer nuevas cosas. Ahora, en este proceso de trabajo con los desarrolladores hemos pasado varios desafíos. Por ejemplo, nuestra robot tenía una casa y teníamos que cambiar la otra casa. Y tenemos que hacer eso sin que los usuarios se dieran demasiada cuenta. Esto significaba que íbamos a tener que hacer un desarrollo mínimo viable, la casa nueva para lanzar al robot, y luego mover a estos miles de usuarios de un lado para otro. O sea, tú tienes una casa nueva, recién pintada, no sabes cómo va a funcionar, no sabes si las puertas van a cerrar bien, no sabes si las ventanas están perfectas, pero va a entrar un montón de gente súper rápido. Y eso es lo que ellos hicieron y nosotros estamos contentas porque ese trabajo de migrarnos de un lado para otro se hizo súper rápido. Estamos confiados en seguir trabajando con ellos, sobre todo ahora que tenemos un fondo internacional que lo vamos a dedicar todo a este trabajo de invertir en nuestro propio robot. Vamos a averiguar nuevas cosas, vamos a tener nuevas pruebas. Esa es otra cuestión que nos dijeron los desarrolladores y que cumplo con entregar aquí. Por favor, comenten que la parte de las pruebas es muy importante. Cuando a veces alguien está trabajando con nosotros en la parte tecnológica, queremos resultados muy rápidos y las pruebas son importantes. Así que eso es, a grandes rasgos, nuestro trabajo en la bot. Eso es lo que hemos aprendido, esos son los desafíos que hemos enfrentado y esas son las satisfacciones que nos ha dado hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, nosotros felices de responder. Buenas tardes, yo soy Caroline. Me gustaría saber cómo funciona el proceso de poner información en la robot. Si son ustedes que hacen la información y si sí, cómo escogen lo que van, sobre lo que van a hablar y cómo exactamente
para cada público van a escoger las palabras, el texto, y si tienen que hacer esto para toda nueva información que la robot tiene que dar. Gracias. Bueno, ¿suena? Sí. Okay. Para elegir los temas es bastante parecido a los medios tradicionales, pero con la diferencia de que no nos vemos. Hacemos reuniones de pauta online a través de Telegram, ya aprovechando la plataforma. Y en el fondo lo que hacemos, estamos siempre permanentemente conversando. Somos un poco news junkies, por lo tanto, día a día leemos las noticias, estamos analizando cosas y decimos, oye, pero falta contar esto. O esta historia está muy buena, roboticémosla. Hay distintas formas de ponernos de acuerdo en temas que faltan, pero siempre diría yo que el factor común de todas las historias es poder entregar algo distinto que lo que entregan los medios tradicionales y que creemos que falta. Y la forma en que se arma, bueno, esto es como una especie de árbol de decisión. Bueno, primero trabajamos con un documento compartido online. Una lo escribe, las otras dos editan y cuando estamos las tres de acuerdo, lo robotizamos. Y la robotización es una especie de árbol de decisiones en que tú le vas entregando distintas alternativas. Eso es lo que hay detrás de la robot. Y tratamos de pensar en cada una de las historias qué cosas le podríamos preguntar a nuestros lectores que los diferencia unos de otros. Y hay historias que se ajustan en cuál es más fácil. Hay algunos temas en que no tiene mucho sentido, pero hay otros en que sí, y jugamos con eso. Y en el fondo se trata de armar un árbol que finalmente obligue al lector, sin que se dé cuenta, a recibir toda la información que le queremos entregar. No sé si lo habían dicho, pero es que llegué un poquito tarde. ¿La persona tiene interacción con el robot? O sea, ¿puede preguntarle algo? O, por ejemplo, quiero saber sobre las acciones de este candidato, no sé, algo así. Claro, es una estupenda pregunta, porque como es una historia que tú escribes, es una historia que nosotros escribimos, y nosotros damos las opciones de decisión, las opciones en las cuales va a circular la historia, los contenidos son acotados. No son infinitos. Por lo tanto, tú tienes la ilusión de la interacción a través de opciones de respuesta. Tus respuestas son acotadas, o sea, tú puedes tener 4 opciones de respuesta. Sí, no me interesa, vamos. O 2 opciones de respuesta, pero siempre son las preestablecidas. Porque para esas preguntas nosotros vamos a tener respuesta. Ahora, te puedo contar un secreto. Que igual tú preparas algunas respuestas para algunas personas que son muy creativas y le dicen cosas al robot. Y hubo que generar un primer documento con todas esas posibles respuestas para esas cosas extrañas. Le han propuesto matrimonio a la robot, le han coqueteado a la robot, pero no es una robot con la cual tú puedas hablar libremente, sino que en el marco de estas opciones acotadas que están expresadas en los botones. ¿Cómo la perdón? Eso, pero lo que pasa es que normalmente ese tipo de robots ocupan algo de inteligencia artificial, yo creo. El nuestro en todo es predeterminado. Claro, pero una respuesta preparada estándar también tienen ellos para algunas preguntas que, bueno, ya vemos que Cásate conmigo, una muy común, yo no sé por qué, el matrimonio no es tan bueno, es bueno, pero... De hecho, estoy de aniversario de matrimonio hoy día. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Damaris Vega y mi inquietud va más que todo a conocer si, por lo que he visto, informan más que todo de noticias de Chile, ¿sí? Si de pronto lo tienen pensado expandir a otros países o dar noticias internacionales. Ha informado de noticias internacionales. De repente nos hemos dado cuenta que hay temas que son muy relevantes, tanto para Chile como para el resto del mundo, y la gente tiene poca costumbre de informarse a fondo de lo que pasa en otros países. Por lo tanto, sí hemos contado historias internacionales. Respecto a expansión, no de esa forma, pero sí hemos recibido preguntas y ofertas de gente en otros países que quisiera adoptar a la robot y tener su propio bot. Y de hecho, este desarrollo que les contamos nos va a permitir llegar a un acuerdo con esa gente y que existan otras bots con otros nombres en otros países de América Latina. Hola, mi nombre es Paula Sepúlveda, acá.
¿Han pensado en trabajar con inteligencia artificial? Sí, no. Sí, claro, sí, no. Por lo que hemos hablado con los técnicos, tanto con los de Politibot que con los que trabajamos ahora, es una tecnología que todavía no es confiable para este tipo de interacciones. Hay una experiencia, no sé si han escuchado, creo que es un robot de Microsoft, y los robots tienden a aprender de las interacciones de la gente y el robot se volvió antisemita y lo tuvieron que apagar. Por lo tanto, para un robot periodístico como el nuestro, eso es un riesgo que no podemos correr. Hay algunas experiencias como bien limitadas, no sé si han escuchado hablar de Fátima. Fátima es una robot brasileña que trabaja con fake news y que no sé bien cómo funciona, pero te hace preguntas sobre, cuando tú tienes dudas sobre si una información es verdadera o falsa, y ocupa algo de inteligencia artificial para guiarte en tú cómo leer esa noticia. Pero nosotros hasta ahora todavía estamos experimentando con este lenguaje, todavía estamos descubriendo nuevas formas de utilizarlo y por lo tanto estamos bien así. Hola, en esta nueva etapa de la bot, ¿va a seguir especializándose en temas políticos o a qué áreas se van a expandir? No, la robot se expande, a la bot le gusta la información, la actualidad. Por supuesto que, igual como le pasa a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación, hay ciertos eventos que ameritan como una concentración, ¿no?, en ciertas áreas. Cuando vienen elecciones queremos saber más de política. Cuando hay algún tipo de desastre natural queremos saber más respecto a eso. O en el Mundial de Fútbol, Chile lamentablemente no fue, pero la robot sí fue, y entonces contaba historias relacionadas con el Mundial. Y allí, por ejemplo, tuvo mucho eco una historia respecto a las mujeres en el Mundial. O sea, en qué momento las mujeres empiezan a jugar fútbol, cuáles son las restricciones que se le pusieron, y fue una historia muy, muy popular. Entonces, igual que en el periodismo, la robot se va moviendo en torno a los temas que son más atractivos para las personas, y en esos temas busca un ángulo que sea particular, que no esté bien cubierto, pero que además tenga que ver con la robot. Y esa combinación te lleva finalmente a una cuestión que es súper acotada. Y generalmente cuando coincidimos las tres en un tema, es muy claro que es el tema. Esto es lo que tiene que contar la robot. Y todas decimos, exactamente, eso es. Hola, buenas tardes. Quería saber si habían identificado algún modelo de sostenibilidad financiera que estuviera alineado con el trabajo de la bot, no con una empresa que provea de servicios a otras empresas para diseñar robots, sino con lo que hace la bot como tal. Por ahora hemos decidido que la robot se va a financiar a través de otros productos, ya sea periodísticos o no. Probablemente por el tipo de información que entrega y por la interacción que tiene, podrías tú, por ejemplo, entregar publicidad y bien directa, y en la medida en que tú tienes métricas bien claras, tú podrías ser una especie de canal súper focalizado, pero queremos queremos enfocarnos 100% en el periodismo y por lo tanto hemos decidido por ahora que vamos a ocupar la tecnología para financiarnos y la robot va a ser completamente independiente. Pero, por ejemplo, los Politibot ya tienen una alianza, por ejemplo, con una editorial y robotizan como temas respecto a libros que la editorial publica. O sea, hay formas de monetizarla. Hay combinaciones muy atractivas que puedes lograr cuando estás... Ustedes vieron el enganche de las personas con el robot, ¿no? Ahí hay un potencial que es muy interesante para otras áreas. Piensa en educación, piensa en medio ambiente, piensa en ONGs que trabajan y que necesitan ir a públicos específicos, con mensajes específicos, quizás con líneas de ayuda. Hay un potencial que es súper grande y cuando hablamos de financiarlo compartiendo la tecnología a través del arriendo, lo que decimos, si alguien quiere un robot o creen que alguien necesita un robot, nosotros podemos ofrecerlo. Tiene que ver no solo con la tecnología, sino que ahí tienes que entregar, digamos, aprendizaje, cómo defines una personalidad, cuáles son los tipos de mensajes que funcionan mejor y los que no. O sea, también hay una parte como de entrenamiento en el cual nosotros vemos que ahí hay un potencial. Buenas tardes, mi nombre es Jorge. Quería preguntarles acerca de la información.
La información que llega y se transmite a través de la robot es solamente en temas coyunturales, información coyuntural, o también ustedes proponen cierta agenda o ciertos temas que a nivel nacional se están tocando. O sea, solamente trata de ampliar información o añade temas de interés. La pregunta es buena. Hay de todo. De repente estamos en la contingencia y de repente no. Además, por ejemplo, tenemos una alianza con un grupo de científicos y académicos que se llaman Etil Mercurio y que se han hecho bastante populares porque lo que han hecho, ellos se organizaron para entregar información para desmentir cosas como, por ejemplo, que las vacunas hacen daño, etcétera, y en el fondo a través de datos duros y concretos y científicos ayudar a la gente con información verdadera. Y ellos nos contactaron y nos asociamos con ellos, y ellos tienen una pauta súper independiente de temas, y nosotros de repente los robotizamos, y son súper populares, y generalmente tienen un componente importante científico, y nosotros le ponemos un componente más periodístico. Por ejemplo, una de las últimas tenía que ver con, y siguiendo también con la línea de mujeres, una combinación de intereses, cómo la ciencia y la medicina estaba hecha para hombres y no para mujeres, y con historias, con datos, con GIF. O sea, el potencial de contar historias de la robot es muy, muy amplio, y nosotros somos bastante flexibles siempre que creamos que el contenido es relevante. Te decía que era una muy buena pregunta porque esos son los planteamientos que uno se hace cuando uno está en un medio. O sea, vamos a ir enganchados siempre a la actualidad. ¿En qué momento encuentras algo que es distinto y en lo que te quieres lanzar? Así que es una gran pregunta, y como tú ves, la robot sí lo hace. A ver, pregunta ahí. ¿Tú querías? No sé dónde está el micrófono, porque aquí hay una pregunta. ¿No hay más preguntas? Pregunta, nos dicen, se acabó el tiempo. Oh, lo siento. No, pero ya, alcanza en un segundo. ¿Qué querías plantearnos? Cuenta. Es una gran pregunta. Yo creo, cortito, voy a desocupar al tiro el salón, solo quiero decir que uno de los principales retos que nosotras enfrentamos, por lo menos que yo sentí, es uno misma. Es como, ¿voy a ser capaz? ¿Es buena esta idea? Si es tan buena, ¿por qué no la hizo alguien antes? ¿Voy a tener fuerza? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo ánimo para hacerlo? Y hasta ahora la respuesta siempre ha sido así. Sí, yo creo que hemos tirado para adelante nomás, y lo más difícil yo creo que es el tiempo, porque las tres tenemos trabajos de tiempo completo aparte, y el grant nos ha permitido ahora, a partir de octubre, contratar a una persona de medio tiempo y por lo tanto profesionalizar y apoyarnos en otra gente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la atención y las preguntas.